frontal objeto. Frontal objeto, El dijo. foco. Claro, el foco. ¿Cómo? objeto. La que llega hasta el foco objeto. Esta, ¿no? La roja de la izquierda. Eso. Bien. Listo, muy bien. Entonces acá vamos a poner distancia. Ustedes si quieren lo ponen con todas las letras. Yo voy a poner distancia frontal objeto o vamos a poner, bueno, no se puede escribir, o distancia frontal anterior, ¿sí? Perdón, esta es la anterior. Estábamos hablando de la posterior, dije cualquier cosa. La posterior es esta, la del otro lado, ¿sí? Que es la que nos va a medir el... ¿Por qué no se ve acá esta? ¿Qué pasó? No me llevo bien con esto. Bueno, vamos a hacerlo acá. Distancia frontal, ¿qué? Imagen. Posterior. Imagen. Posterior o imagen, las dos son correctas. Foco imagen y también sería distancia frontal posterior. Posterior, no, vamos a poner imagen o distancia frontal posterior. Muy bien. La rojita, ¿eh? Bien, ¿y la verde de acá abajo? Vamos a ponerlo con verde. Esta que va desde este punto, ¿lo ven? ¿Me ven a mí? Sí, desde este punto de acá hasta acá, ¿cómo se llama? No le hicieron nada, guachos. Mirá las caras que ponen, como si le estuviera haciendo chino básico. Nos perdimos ahí, dicen, bueno, yo me perdí. Bueno, vamos a otra cosa. ¿Qué es esto que está acá? Estos dos puntitos que están acá, ¿cómo se llaman? H1 y H2, ¿o tiene una pronunciación? No, Plano. H1 y H2, bien, pero ¿qué? principales. Plano principal 1 Bien. y plano principal 2. Perfecto, y lo vamos a poner como... ¿Quién es la compañera que está hablando, que también está respondiendo? ¿Ana María? Y No, ¿quién yo, es? dicen, ¿Quién es yo? No la veo, a ver. Ana María, estoy en la oscuridad. Ah, Ya. muy bien, Ana, muy bien. Entonces H1 se puso a trabajar, Ana María, así me gusta, Es que Ana. estaba con Muy bien. dudas, Lice, investigando cuál será, dónde voy a colocar o cómo. H1, y en este ponemos H2, que sería plano principal 2, ¿no? plano principal imagen. Plano principal objeto, más cerca del objeto, plano principal imagen. Más cerca de la imagen. H1, H2, no queda muy bonito, pero bueno. Bien, y esto, el que está acá y acá son el punto principal, ¿sí? Objeto y el punto principal imagen. Y a su vez esto podemos trazar digamos, un plano que va de acá a acá, ¿no? ¡Ay, qué feo que queda!, ¿no? Esperen un cachito que no quiero. Vamos a hacerlo más finito. Con ese amarillito, pero más finito, a ver. Si puedo. Ay, no, qué feo, che, re grueso. Bueno. No tengo mucho, se dan cuenta que no la tengo clara con este. Bueno, que quede, ustedes ya lo vieron, que quede grueso. El plano principal objeto y el plano principal imagen, ¿sí? Bien, ¿qué nos queda? Las verdes, chicos, ¿cómo son las verdes? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llama esta que va del H2 hasta el Distancia FI? frontal objeto y distancia frontal imagen. No, pero son las de arriba, la roja. Ya lo definimos, son las rojas. Distancia frontal, imagen, perdón. Chicos, la palabra frontal viene del frente de la lente, ¿sí? De la pancita de la lente, desde donde empieza la lente hasta el foco. ¿Sería la distancia del foco? Eso, la distancia focal. Texto.
acá. Distancia. Focal. No, pero me va a quedar igual que la de arriba. No de lo la imagen. entendamos bien. Espérenme. Distancia focal, imagen, dicen. Focal de foco. La de arriba le vamos a poner distancia de vértice anterior. Ahí está. Y distancia o frontal. Lo que pasa es que como tiene la F, yo prefiero la F dejarla para focal, ¿sí? Distancia de vértice anterior. ¿Por qué me hace esto todo el tiempo? Shit. Y acá distancia de vértice posterior. En la rojita, ¿sí? Espérenme que no entiendo por qué hace esto. ¿Por qué no me deja ponerlo completo? Distancia. No, lo estoy odiando. ¿Lista? De vértice anterior. A ver ahí si me deja. Ahí está, ahí quedó mejor, chicos. Distancia de vértice anterior desde la pancita o desde el vértice anterior, que el vértice anterior es este mismo que está acá, ¿sí? Y esta de que va desde acá hasta acá, distancia de vértice posterior. Y esta sí, desde los planos principales, para eso sirven también los planos principales, para definir cuál va a ser la distancia focal, ¿sí? Porque la lente, recuerden, que tiene una distancia, un poder esferométrico, un poder focal y un poder frontal, anterior y posterior. O sea que puedo decir que tiene 4 poderes la lente, ¿sí? Vuelvo a repetir, tiene un poder esferométrico, que es el poder que yo puedo, es un poder que yo puedo decir que es de sumar las dos caras. ¿Se acuerdan si es una biconvexa de 8 y 8 dioptrías? El poder esferométrico va a ser de 16 dioptrías, de más 16 dioptrías. ¿El poder focal cuál es? Y habrá que definir en esa lente dónde están los planos principales. Y la distancia de donde me caiga el plano principal imagen, hasta el foco imagen, si hago la inversa de esa, me va a dar la potencia focal. ¿Sí? ¿Me siguen? Eso está en el texto. Ahora, si yo mido desde el vértice posterior la distancia que hay hasta el foco imagen y hago la inversa, me va a dar la distancia, la potencia de vértice posterior o frontal posterior. ¿Sí? En el caso de una lente como esta, de una lente biconvexa, ¿qué poder va a ser mayor? ¿El focal o el frontal posterior, por ejemplo? Frontal, ¿no? ¿Por qué? Sí, correcto, pero ¿por qué? Mientras más, menos sea, más poder va a tener. Porque la distancia, tal cual, es como dice el compañero, mientras la distancia sea más chiquita, se acuerdan que es inversamente proporcional a la potencia. Mientras más chiquita es la distancia focal, más grande es la potencia. Muy bien, José Luis. Bien. Bueno, ¿qué nos queda? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nos queda el verde de acá. Ah, y los dos planos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Los 8 elementos que yo sí o sí quería que marquen era el espesor, el foco objeto, el foco imagen, la distancia de vértice anterior, la distancia de vértice posterior, H1 y vamos a volver a marcar la H, sí, no, pará. Vamos a marcarlo en verde, porque lo pusimos no sé por qué en verde, vamos a marcarlo en verde. H2. La molestia, ¿será que puede hacer un breve resumen de
lo que está explicando. Pasa que yo estaba con baja médica la semana pasada, recién tuve a mi bebé, y no vi eso. Entonces, por favor. ¿Cuánto tiene tu bebé, Susan? 5 días. Bueno. ¡Ay, qué chiquito! Bueno, por vos, porque soy madre y sé lo que es ser madre y tener un nene de 5 días, lo voy a hacer. No debería hacerlo, pero por vos lo voy a hacer. Así que más vale que después... ¡Ay, mira lo que! ¡Qué El nuevo hermoso! integrante del centro. ¡Qué hermosa!, ¿no? Felicidades. ¡Qué bonito! También que es una belleza. Te felicito, Susan. Gracias. Divina, hermosa. Quería que lo expliques. Que ahorita, como estoy en la clase, no entré bien en contexto. Bueno. Medio. Igual yo pensaba hacer un repaso porque sé que este tema por ahí a muchos quieren, ¿el resto está de acuerdo que hagamos un repaso? Sí. Sí, Lisa. Sí, Listen, por favor. Bueno, agradezcanle a Susana. Que yo Gracias, he tenido compañera. 2, así que sé lo que es tener un niño y en la que estás, en el baile que te metiste, nena. Bueno, tema lentes gruesas, ¿sí? Susan, acá lo que yo les arranqué diciendo a tus compañeros es que lo que ustedes vinieron viendo hasta ahora es el tema lentes delgadas, ¿sí? Lentes delgadas, ¿por qué se dicen delgadas? Y porque se hace una aproximación. La aproximación que se hace es de tomar como que es despreciable el espesor de la lente. Yo tomo, déjenme ver si puedo encontrar. Lo que les di otra vez, que me parece que, a ver. Ay, no, este no, que Bovelis. Laboratorio óptico 1, más viejo. Bueno, el power de la otra vez, vamos a ver, de nuevo. Por favor, si yo hago esto 2 veces, es para que me den bola, para que se pongan a trabajar y para que me hagan el práctico y no me pongan cualquier cosa, chicos. Yo puedo entender que se equivoquen. No me banco que me pongan una estupidez de que no me dieron bola. A ellos me hacen enojar. Yo soy muy buena, pero no me hagan enojar. Y además desaprueban, básicamente. A ver. Esperen que voy a compartir la pantalla. Esperen. Screen, acá está. Bueno, Susan, habíamos visto esto, mirá. A ver si yo puedo ahora poner así. Sí. En lentes gruesas nosotros habíamos visto que las lentes, por ejemplo, las lentes positivas, nosotros sabemos que si los rayos vienen paralelos a un eje, o sea que son los rayos que vienen ¿de dónde? Cuando vienen paralelos al eje es porque vienen de lejos. ¿De dónde? Del infinito óptico. Infinito. Bien, entonces, ¿qué pasa cuando los rayos vienen de allá lejos? ¿Dónde caen todos? ¿En él? Se refractan en el foco. Foco imagen. Al foco. Se refractan en la lente y convergen en un La lente. punto, que es el foco imagen. ¿Sí? Bien. La distancia entre la lente y el foco se llama distancia focal. ¿Sí? Y habíamos visto que nosotros lo que hacíamos era tomar como si la lente fuera delgada, o sea, delgada significa que, en los otros ejercicios de óptica geométrica y demás, deberían haberlo visto, ustedes ven la flechita, ¿no, Mía? ¿Sí, el cursor? Deberían haberlo visto así, la representación esquemática es esta, es una línea vertical con, por ejemplo, si voy a representar una positiva, es la punta de flecha hacia afuera. Sí, así se representa esquemáticamente una lente delgada, convergente o positiva. Y que la lente delgada, la lente convergente o positiva, ¿qué formas tiene? Puede ser biconvexa, plano convexa o cóncavo convexa, que es el menisco convergente. Tiene una cara cóncava y una cara convexa, y la cara convexa tiene más poder, por eso el poder resultante es positivo. ¿Bien? Bien, en el caso de las lentes negativas, lo mismo, los rayos vienen, fíjese que acá está indicado el sentido de la luz, de cómo viaja la luz. Vienen de izquierda a derecha
Fíjense que acá están las puntitas de la flecha, de cómo viene, qué viene haciendo la luz. Viene viajando en forma paralela al eje. Cuando atraviesa la lente, se refracta, y acá lo que hago son las prolongaciones que me van a dar cuenta de dónde está el foco virtual, ¿sí? Esta lente va a formar una imagen virtual. Recuerden que una imagen virtual es una imagen que no puede ser recolectada en una pantalla, ¿sí? Que se puede crear por las prolongaciones de esos rayos, ¿sí? Bien, y esta es una lente negativa o divergente, porque lo que hace es diverger los rayos, o separar, como decían algunos compañeros en el práctico. La distancia desde la lente hasta ese foco virtual se llama distancia focal, de nuevo. Acá fíjense que la distancia focal va a ser negativa, ¿sí? Y se representa esquemáticamente así, como una línea con las puntas de flecha hacia adentro. Ahora, nosotros teníamos, ¿sí?, que para lentes delgadas, la potencia de la cara anterior más la potencia de la cara posterior me daba la potencia total, o refractiva, ¿no? La potencia focal. ¿Cierto? En eso estamos todos de acuerdo, ¿sí? Es lo que venían haciendo. Por ejemplo, acá, tengo esta lente convergente, en donde la potencia de la superficie de la cara 1 es 1 dioptría. La mido con el esferómetro, ¿sí? Puedo medir esa potencia de superficie con el esferómetro. Después miro la potencia 2. La potencia 2 es una cara cóncava, ¿sí? Entonces me va a dar una potencia negativa, ¿sí? La suma algebraica de esas dos potencias me van a dar la potencia resultante de la lente. ¿Cuál es la potencia total de esa lente, o la potencia focal? Más 0,50 dioptrías, porque se suma la potencia de la cara anterior más la potencia de la cara posterior, en una suma algebraica. Ahora, nosotros teníamos en cuenta solo eso en lente, no importara el grosor que tuvieran. Ahora, y la representábamos de esta forma, ¿sí? Con la punta de flecha, donde están las puntas de flecha, con las líneas, con las puntas de flecha. Donde esto es la distancia focal, yo la medía desde donde estaba la lente hasta donde me caía la imagen, ¿no? En el caso de, en realidad donde está el foco de imagen, no está donde está la imagen, porque según donde yo ponga el objeto, la imagen puede caer más adelante, más atrás. Acá está el foco, acá está la F' esta. Acá está el foco de imagen. Bueno, me entendieron. Ahora, en este curso lo que nosotros vemos es que no podemos, o sea, esa es una aproximación que se hizo para que esto sea más agradable, pero la realidad es que esto no es así, que la realidad es otra. En ciencia siempre uno hace aproximaciones o, digamos, como que plantea situaciones más ideales para sacar de la ecuación algunas cosas que la complejizan y después se van complejizando. Acá lo que se hizo fue eso, tomar como que el espesor de la lente no tenía ninguna incidencia en cómo se refractaba. La realidad es que sí, si nosotros miramos el esquema de la lente gruesa, podemos ver cómo la luz incide paralelamente al eje y cómo se refracta y cómo se vuelve a refractar. Entra la lente con un n mayor a 1, que es el n de un vidrio, por ejemplo 1,50 si queremos llamarle, y cuando se refracta según ley de Snell, después cuando vuelve a salir de nuevo al aire, se vuelve a refractar, ¿sí?, a doblar, a quebrarse, como quieran llamarlo, y ahí va a parar a un foco. Obviamente que yo, como estoy poniendo esta lente en el camino de la lente, de la luz, esto es lo que sucede, ¿sí? Justamente esta lente, al cambiar ese índice de refracción del medio, ¿sí?, sumado a las curvaturas que yo le doy a la lente, porque imagínense que esto fuera un bloque de dos caras planas. ¿Qué pasa?
Y la lente se va a refractar claramente que se va a refractar porque está pasando de un medio a otro, pero lo que hace que la imagen se vea diferente, se achique, sea grande, lo que sea, es justamente la curvatura que yo le doy a esa lente, ¿sí? Si hay una curvatura positiva, se va a generar una imagen más grande, se forma una imagen real. Si le doy una lente negativa, se va a formar una imagen más pequeña, ¿sí? O sea, yo puedo jugar con las curvas para ver qué quiero hacer con esos rayos. Y así es como yo fabrico los anteojos para solucionarle problemas a la gente. Bueno, yo no los fabrico, pero digo, uno como óptico, ¿no? Bueno, ahora Susan, mirá, acá, por ejemplo, tenemos una lente como es en la realidad. Ponele que tengamos una lente gruesa que tiene, no sé, digamos, 1,5 centímetros de espesor, ¿sí? Cuando las lentes sobrepasan cuando las lentes sobrepasan las 4 dioptrías, se pueden considerar que son lentes gruesas, que ya sí o sí tenemos que tomar en cuenta el espesor de la lente. Y yo acá, esto en realidad es para que ustedes vean cómo cambia de punto a punto, pero esto no sirve para nada o sea, no es ninguna ecuación, ningún cálculo, es algo muy esquemático. Entonces yo puse calcular la potencia. Yo tengo que la lente mide 1 centímetro de espesor acá en el medio, ¿no? Y yo sé que la distancia focal imagen, perdón, que la distancia focal imagen es 0,20 metros, o sea, 20 centímetros. ¿Cómo hago yo para para calcular la potencia con lo que yo sé, ¿sí? De la potencia? Pues yo sé que la potencia es la inversa de la distancia focal, o sea, 1 sobre esa distancia focal. ¿Sí? Entonces, si yo tomo que desde el punto A hasta el punto E, hasta el F, hay 20 centímetros, entonces la potencia es 5 dioptrías. Pero si yo lo tomo en el medio de la lente, o sea, le saco 0,05, o sea, medio centímetro, son 19,5 centímetros. ¿Sí? Entonces acá la inversa me va a dar mayor. ¿Me siguen, no? Y si yo tomo que la distancia focal está en el punto C, entonces le tengo que restar ese centímetro a los 20 centímetros del foco. Entonces tengo que poner 1 sobre 0,19 y me va a dar aún mayor. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, ahí es donde decimos, bueno, acá ya no nos podemos hacer los tontos con el espesor y tenemos que tomar otras cuestiones en cuenta, ¿sí? Y acá es donde aparecen esos elementos que ustedes tenían que marcar en el práctico, ¿sí? Que son los puntos principales, después vamos a ver el tema de los puntos nodales, pero esto es más conceptual lo de los puntos nodales. Y aparecen dos tipos de distancias, ¿sí? Las distancias focales y las distancias frontales. Desde ya les digo que lo que nosotros más usamos en óptica es la distancia frontal posterior, o sea, la distancia que va desde la cara anterior de la lente, la que va a estar más cerca del ojo, ¿sí? Que es la que mide el frontofocómetro, ¿sí? La de referencia del frontofocómetro. Eso es lo que mide. Entonces eso es lo que más nos va a importar para nosotros, en óptica. Quizá a los físicos les interese otras cosas, que me parece bárbaro. A nosotros, por el tema del uso oftálmico de las lentes, o sea, nos interesa discernir entre la distancia focal y la distancia frontal. Eso es algo que ustedes tienen que saberlo. ¿Me seguís hasta acá, Susan? Sí, sigo. Buenísimo. Bien. Bueno, entonces acá tenemos un esquemita de una lente gruesa, ¿sí? En donde tenemos, como había dicho ahí los compañeros, este plano que ven acá, que es el plano H1, plano principal H1 o plano principal objeto, plano principal imagen, distancia focal, bueno, hasta el foco, que acá no está muy lindo este dibujito, la distancia focal, que es desde los planos principales hasta el foco. Acá justo estaba proyectando una imagen
de un objeto, así que no le vamos a dar mucha bola. Y fíjense que marca el D, es el espesor de la lente, ¿sí? Bien, y acá lo tenemos un poquito más preciso, fíjense. Plano principal objeto, H. Plano principal imagen, H', que esto puede ser H1 y H2, eso depende, no importa, eso, con que diga que están los dos, o sea, H1, H2, ustedes sepan que es el objeto, siempre de un lado, del lado izquierdo, todo lo del objeto, del lado derecho, todo lo de la imagen, ¿sí? Distancia, F es distancia focal objeto desde F hasta, fíjense, hasta H1, ¿ves? O sea, desde acá, desde este punto, tiqui, 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 todo hasta acá, es F, que es la distancia focal objeto. Esta flecha en realidad debería ir acá. Está mal esto, la persona que hizo esto está mal. Y la distancia frontal objeto es la distancia que va desde ¿dónde? Desde el frente de la lente, o sea, desde la parte anterior hasta el foco objeto. Vamos al lado de la imagen. Bueno, ya dijimos que H' es el plano principal imagen. Y acá tenemos, chicos, tenemos siempre un foco objeto y un foco imagen. Eso no cambia, ¿sí? Eso siempre pasa lo mismo, o sea. Dicen, ¿Qué? la distancia focal que usted está diciendo es de la cara anterior, pero de la cara posterior de la lente, ¿no? De la cara, o sea, del primer lente, ¿no? Sí, tenemos dos distancias focales. La distancia focal objeto y la distancia focal imagen. Que sí, son las mismas igual. Sí, la del objeto me refiero a, es la primera lente de la cara anterior que toca, pero en la parte de atrás, en la parte posterior. Ah, no te Desde entendí. H1. Porque como está O mal sea, su no flecha, de la cara frontal. Desde H1 se toma el foco imagen. Sí, la distancia focal objeto va desde H1 o H hasta el foco, ¿sí? En este caso el foco objeto. Y la distancia focal imagen va desde H' acá hasta el foco imagen. Ahora, fíjense que las distancias frontales que nos van a dar las potencias frontales anterior de este lado y posterior de aquel, son las distancias que van desde los vértices de la lente, este que está acá, hoy siempre hago lo mismo, perdón, este que está acá y este que está acá, hacia el foco objeto y hacia el foco imagen. Que ojo, acá estamos siempre viendo una lente biconvexa de igual, digamos, curvatura en ambas caras, pero puede ser una biconvexa que tenga una, no sé, más 5 y del otro lado una más 8. Las distancias frontales van a ser distintas, por lo tanto los poderes frontales también van a ser distintos, ¿sí? Bien. Ah, y después nos queda, acá marcaron a D como el espesor de la lente, y no mucho más. Tenemos las curvaturas, C1 y C2, eso no importa, ¿sí? No se preocupen. Bien, entonces, acá podemos decir que la potencia esferométrica, o sea, ¿se acuerdan de la suma de las dos caras? 8 más 8, es distinta a la potencia focal, y esa es distinta a la potencia frontal anterior, y también distinta a la potencia frontal posterior. Tenemos 4 potencias para una lente completamente distintas, ¿sí? Bueno, no son tan distintas, pero son muy aproximadas, o sea, no me va a dar todo lo mismo. ¿Me siguieron? Sí. Sí. Sí, Lice. Bueno, hasta ahí vamos. Bueno, ahora vamos con el práctico. A ver, esperen un cachito. Entonces, con los elementos les quedaron claros, ¿no? En la verde no definimos bien, ¿no, Lice? A En la ver, línea verde. para que me fijo, ¿cómo es? Ana María. Me fijo. ¿Dónde está la TP? Acá. Esperadme.
El TP está acá. A ver. Decíamos... Pará. Hoy se borró todo. Hoy. Bueno, recuérdenmelo. Lo amarillito, ¿qué le ponemos? Espesor, dijo Licen. Espesor. Era Ajá, listo. ¿Qué más? Después dijo foco objeto ¿Cuál? al lado derecho. la roja, las flechas La rojas roja. del lado izquierdo son Acá. foco frontal. La distancia objeto. Foco objeto ahí. Ahí es foco Bien, objeto. este es el foco objeto, bien. Y después del foco objeto, ahí está. ¿La roja cuál es? Foco imagen al lado izquierdo, Licen. Bueno, La foco roja. imagen. La roja es distancia frontal del objeto. Distancia frontal posterior. Distancia del vértice anterior. Bien, distancia del vértice anterior o distancia Frontal anterior. Vamos a dejarlo así, ustedes saben que es frontal, escríbanlo con todas las palabras, porque si no, acá se van a confundir si yo pongo solo las letretas. Bien, ¿y esta, la roja de acá? Sería distancia vértice posterior. Vértice posterior. Bien. Distancia frontal posterior. Posterior, impecable. ¿Y las verdes? Ah, pará, ¿y estas dos cositas que están acá? Esta rojita, ¿qué le ponemos? Plano principal 1 y plano principal 2. Bien, plano principal 1 Y plano principal 2, H2. H2, listo. Y nos faltan las verdes. Y La en distancia esa- que va desde el plano hasta el foco. La distancia focal. Focal, sí, focal. focal anterior. Y distancia focal posterior, ¿no? Y listo, ya está, ejercicio hecho. Listo. Listen, también puede ser distancia focal objeto. Distancia focal objeto, distancia focal imagen, sí. Puede, ¿no? Sí, sí, sí. Hay distintas formas de decir. Gracias, Ahí estamos, Lisa, ¿no? Ahora sí entendí. Hace rato Bien, estaba bien, perdida. Susan. Vamos, Susan, todavía. Punto 2. A ver, a diferencia de las lentes delgadas, ¿cuál es el elemento que tiene relevancia y debemos tener en cuenta en lentes gruesas? El espesor, Licen. El ¿Podría espesor. ser? Muy Era las bien. 4 yo creo. Bien, bien, el espesor. Listo. Bien, punto 3. Ay, esto se va a ir corriendo. Bueno, ustedes ya lo copiaron. Punto 3. Grafica una lente gruesa de distancia focal F', imagen, ¿no? Y determine por el método gráfico la posición de los planos principales. Eso, chicos, está en el texto que yo le di explicadito, punto a punto. Igual lo vamos a ver ahora. Pero si les quedan dudas, que espero que no, pero lo tienen ahí para repasarlo, ¿sí? ¿Cómo hacemos? Porque nosotros podemos calcular con ecuaciones donde están las cosas estas, los planos principales o los puntos principales, y podemos también calcularlo con... No, pero no sé si voy a poder acá. Esto no lo puedo borrar. A ver si me sale acá en este mismo gráfico. Para calcular los planos principales de la forma gráfica, que ustedes lo tienen que saber hacer y lo tienen que hacer muy prolijito, lo que tienen que hacer es lo siguiente. Ustedes teniendo dónde está el foco de imagen y el foco, el foco objeto y el foco imagen, ¿sí? Nosotros sabemos que sí. A ver si me queda. Está re gruesa esta línea, che, pará. No entiendo cómo hacerla más finita, ¿eh? Tiene que haber una forma. Tenés que disminuir el grosor de la línea. ¿Y dónde, Adri? ¿La tenés? Acá. ¿Este está en PDF? No. Sí, pero no. En las herramientas que tengo, como que no encuentro cómo disminuirlo. No me da la opción. A ver ahí. No, no creo.
Bueno, no importa, lo vamos a hacer igual. Bien, entonces yo trazo una línea BN paralela al eje, ¿sí? Vamos a hacerla más abajo para que me quede más linda. Acá. Bueno. Acá. Y de ahí viene paralela al eje, que creo que ahí, a ver... Ahí está más o menos paralela. Nosotros sabemos que adentro de la lente van a pasar cosas, ¿no? Que se va a refractar. Y cuando salga, ¿sí? Va a caer ¿dónde? Acá. Imagen. En el foco imagen. Ahora, si yo largo una proyección, llamémosle, ¿sí? No me va a quedar muy linda, chicos, pero bueno, no importa. Desde acá hasta acá, y la lente, la cosa sigue paralela, ¿sí? Que es más o menos ahí que le calculo yo, ¿sí? Y también de esta sigue paralela a esa cosa, a esa línea que calculo que será más o menos ahí, ¿sí? Acá donde se cruzan está el plano principal. Imagen, paralelo, ¿sí? Entonces ahí ya determinamos gráficamente el H2. Una pavada, ¿se dieron cuenta? Bueno, y el rayo amarillo este, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Está haciendo así, ping, ping? No. El rayo amarillo, fíjense que lo que está haciendo es esto. Viene acá, indefectiblemente de acá se tuvo que ir por acá. ¿Sí? Y de acá sale. Eso fue lo que hizo el rayo. Ahora, yo trazo esas dos, esa lo voy a sacar, trazo esas dos rojas, que una es como si el rayo siguiera de largo, y el otro lo mismo, y donde se cruzan entonces con el celeste perpendicular al eje, ahí me quedó el H2. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. Y para hacer el H1, ¿cómo hago? Que vaya directo al foco imagen y que se refracte. Esta es la imagen. El que está acá. Ya fue el foco. Que los rayos de luz. Sería del Foco, objeto. Del fano, claro, ese. Del foco objeto nos queda el compañero Machaca, perdón. Machaca Arteaga. ¿Cómo te llamas, Machaca Arteaga? ¿Cuál es tu nombre? Que no lo veo. Álvaro. Álvaro, nos quedaría lo mismo, pero... ¡Ay, Dios! Acá. Pero de este lado, vamos a hacer lo mismo, ¿sí? Acá vamos a hacer... Vamos a cambiar todos los colores. Vamos a arrancar con este. Y hago lo mismo. Digamos, sería el que pasa por acá. Uy, ¿por qué hago esto? ¿Sí? El que viene así. Vamos a ver cómo lo podemos hacer para que se diferencie. Ahí, por ejemplo, a ver si me sale. Y que de acá, o sea, si sale el foco acá, acá tiene que salir paralelo, ¿no? Vamos a ponerlo más o menos por acá, para que se vea el otro. Bien, y con otro color con este color vamos a largar las extensiones. Y la otra extensión sería de acá para acá, ¿no? Así, algo así. Ay, me quedó horrible, chicos. Ahí, ponele. Me quedó acá. ¿Tienen que juntarse todos ahí? No se tienen que juntar, tienen que estar separaditos, pero bueno, acá nos quedó. Pero fíjense que me quedó igual separado. Acá me quedó el otro. Ay, no. Aprox. No, un poquito más al lado. Ahí. Sí,
me quedó uno de este lado, la imagen, digo el objeto, y el celeste sería la imagen, ¿sí? De esta lente, aprox. A ustedes les va a quedar más lindo, van a ver. Eso es lo que tienen que hacer en el punto 3. Ese es el método gráfico, ¿sí? Está súper explicado, así que véanlo y háganlo prolijito. Uy, esperen que tengo que borrar esto. Ahí estamos. Bien, punto 4. Grafique una lente gruesa y explique cómo puede determinar sus puntos nodales y su centro óptico. Lo mismo, vamos a chequear ahora el libro para que vean que no es tan cuco ese libro. Y veamos el tema del centro óptico, que es una cosa muy sencilla, ¿sí? Y los puntos nodales también, que los puntos nodales van a ver que es... Está bien, ahora lo vamos a averiguar. Espérenme que quiero ir al punto, a ver si podemos hacer el punto 5 y si hacemos todo y después vamos a ese, porque no me quiero quedar sin ver esas partes para que ya sepan qué tienen que hacer. 5. Grafique los distintos tipos de lentes negativas, que son un menisco divergente, una lente bicóncava, una lente plano cóncava, con sus correspondientes planos principales. Eso lo pueden sacar de los apuntes que tienen, ¿sí? Que están los dibujos y cómo y dónde se ubican los planos. Y después tienen que graficar las lentes positivas, el menisco convergente, la lente biconvexa y plano convexa. Y también dibujar dónde están los planos principales. Acá debería decir, también con sus planos principales, pero se ve que me olvidé de ponerlo. Así que háganlo todo con sus planos principales, ¿sí? Ejercicio 6. En el ejercicio anterior, ¿qué particularidad tienen la ubicación de los planos principales? ¿Sí? Vamos a ver una de esas imágenes, a ver dónde la podemos sacar. Espérenme un cachito. Mientras tanto, ¿hay alguna pregunta o venimos bien? Yo mientras busco lo que tengo que buscar. ¿Este práctico le dicen es para el sábado? Puede ser. Sí, creo que está la fecha. Si está la fecha, ustedes ya saben para cuándo es. Ahí indica la fecha, licenciada. Domingo tenemos. Acá está, a ver. Lentes gruesas. Sí, lo hacen rápido, chicos. Ya hicimos la mitad del práctico. Dice, ese del punto 5, ¿es solo dibujar o hay que graficar así como usted lo graficó ahorita? A ver, ¿cuál es el punto 5? No, los tienen que dibujar. Miren, acá les muestro. Espérenme que les voy a compartir la pantalla. De nuevo, así ven lo que tienen que hacer. ¿Cómo dibujar unas lentes, dice? Sí. Como les gusta a ustedes dibujar las lentes. Plano convexa. Esa misma, la que ustedes ya saben dibujar, tal cual. Pero no es graficar, digamos, ¿no? Solo dibujar. Dibujarla, pero miren, se los muestro. Se los muestro, miren. Bueno, este es el libro que ustedes tienen, en donde todo lo que yo estoy diciendo está acá, básicamente, ¿sí? Fíjense esta que ven acá. A ver, la voy a agrandar para los que estén con celu. Fíjense esta lente, es un menisco convergente, ¿ven? Y los planos principales son estos. Qué raro, ¿no? Pero es así. Acá, cuando este señor Skolnikov define los planos principales, dice que la lente, como dice acá, lean en el punto A, la lente gruesa posee dos planos paralelos entre sí, denominados planos principales, que son teóricamente imagen uno del otro. ¿Sí?
imagen uno del otro. Ahora veamos qué significa eso. Dice, dichos planos son por consiguiente conjugados y el aumento para ellos es igual a la unidad. Quiere esto decir que la imagen de un objeto colocado en uno de ellos será de igual tamaño, siendo además derecha y real. A ver, les traduzco. Es como lo que, digamos, lo que choca en el plano imagen, en el plano objeto, cuando pasa el plano imagen es exactamente lo mismo. ¿Sí? Es como si fuera una capita ahí de algo que no produce nada en la lente. ¿Sí? Eso serían la relación entre el plano imagen y el plano objeto. Plano, sí, plano, los planos principales. Bien. Dice, debido a esa característica, la marcha de los rayos luminosos puede hacerse fácilmente, puesto que todo rayo que llegue a uno de los planos emergerá por el otro a igual distancia del eje principal. ¿Sí? Ahora, después habla de los puntos nodales, que los puntos nodales, acá tenemos una imagen de los puntos nodales, igual acá pasa del N, no, esta no me gusta, porque acá pasa de N1 a N2 a N3, y yo quiero que vean cuando los puntos nodales, cuando son del mismo, o sea, entra, digamos, incide por aire y sale por aire. Que es, bueno, por acá no está, ahora les voy a buscar otra imagen. Esto es lo que ustedes tienen que graficar. Lente biconvexa, lente bicóncava. Lente plano convexa, lente plano cóncava. Menisco convergente, menisco divergente. ¿Sí? Y una vez que la grafican, ustedes la van a tener que mirar, la van a tener que observar y me van a tener que decir ¿qué ven? Yo creo que con la práctica esto no lo dicen. ¿Cómo? ¿Qué dijiste, Álvaro? Que con la práctica yo creo que va a ser uno, o sea, va a aprender más, digamos, ¿no? Ah, no, eso ni hablar, eso son todas los órdenes de la vida. Pero, ¿qué ven acá? ¿Qué me pueden decir? Primero, veamos, ¿los planos principales siempre están adentro de la lente? No, Lizzy, No. En la Fíjense. convergente están adentro. Pero mirá la de abajo a la izquierda. ¿Y la de abajo a la derecha? Fíjense, acá el señor este dibujó primero la biconvexa. Los dos planitos están hermosos adentro de la lente. En la bicóncava, también, ¿no? Ahora, fíjense en la plano convexa y la plano cóncava. ¿Qué pasa? Sí. Le dicen, la distancia entre un plano y otro plano, ¿qué se llama? ¿La distancia entre los planos principales? Sí, entre H1 y H2. Pero ¿para qué? ¿Para qué querés saber eso? ¿Tiene un nombre o no? Mira, en principio, la verdad, ignoro si tiene un nombre. No lo menciona jamás, pero te lo averiguo. No tendría mucho sentido igual. Bien, sigamos con esto. No te me vayas, Álvaro. En las meniscos. A ver, Álvaro, ¿qué pasa acá? Por fuera, ¿no? Que en menisco cóncavo y convexa está por fuera. Está por fuera y está más cerca de qué? De la cara que tiene más potencia. Ahí va, bien. De la cara, se van como desplazando hacia la cara que tiene más potencia, tanto sea positiva acá como negativa, ¿se dan cuenta? Y de la plano cóncava, perdón, plano convexa, también pasa lo mismo, como que se quiere ir un cacho más para el lado de la cara que tiene mayor poder, ¿sí? Y de la plano cóncava lo mismo. Y es como o sea, es cada vez más creciente para dónde se desplazan los planos, para la cara que tiene más potencia. ¿Sí? Que eso básicamente es lo que tienen que
¿Ahí se ve el práctico? Sí, ¿no? ¿Sí? Lo que tienen que hacer en el punto 5. ¿Sí? Es dibujarlas así todas bonitas y después poner en el punto 6 qué particularidad tiene la ubicación de los planos principales. Ese que acabamos de decir recién. Siempre está dentro de la lente, ¿no? Teniendo en cuenta las dos caras de la lente, ¿hacia dónde tiende a acercarse los planos principales? Ya lo saben. Al Bien. que tiene más poder. Exacto. Completar. Y acá, a ver qué me responden. Presten atención siempre a la consigna, chicos, porque después nosotros para evaluarlos, lamentablemente tenemos que usar sistemas que sean, digamos, como muy concretos de corrección, ¿no? Que son los verdaderos o falsos, elegir la opción correcta. Entonces ahí ustedes tienen que hacer como un trabajo doble perdón, ¿ves que cortó esto? No se corta. Perdón, es mi suegra. Dios, esta señora. Ahí está. Ahí está, listo, chao. Bueno. Bien, complete. Si mido las potencias esferométricas. Ah, les decía de los ejercicios, que traten de siempre como de leer y de leer, leanlo 2 veces y piensen lo que van a responder, ¿sí? No lo hagan a las apuradas. Porque esos ejercicios generalmente son un poquito más complicados porque ustedes como que les pide discernir algo que es verdadero de algo que es falso, o sea, hay algo que hay una contradicción ahí en el ejercicio, entonces hay que darle una vuelta. O sea, ustedes si manejan el tema, lo van a poder sacar, si no lo manejan, no van a probar. Bien, completar. Si mido las potencias esferométricas de la lente del ejercicio 1 y las sumo algebraicamente, determino su potencia Total. total, bien. O esferométrica, recuerden que se llama esferométrica, ¿sí? Pongan esferométrica mejor. Si determina la distancia focal imagen de la lente, que es la distancia que va desde él hasta él. Desde la cara. Hasta el vértice. Cara posterior. Que va desde el vértice hasta el foco imagen. Desde el plano principal. Es desde el plano principal. Desde el plano principal al foco. Eso mismo. Ay, esos perros. ¿Escuchan los perros de afuera? Qué molestos. Qué pesado. Si determina entonces la distancia focal, ahí le está dando en la distancia focal, ¿sí? Imagen. Si no diría frontal, chicos. Entonces, si determina la distancia focal imagen de la lente, que es la distancia que va desde el foco imagen, me dijeron, ¿no? Plano principal. Hasta el foco imagen. Ajá. Plano principal. Hasta el plano principal. Perfecto. Imagen. Y calculo la inversa de la misma, entonces determinen su potencia. ¿Qué van a poner ahí? ¿Qué palabrita? Esferométrica. No, si vieron la anterior. Potencia. Focal. Focal, bien Álvaro. Bien, la primera era la esferométrica, midiendo las curvaturas, digamos la potencia de superficie, perdón. La B dice, si determino la distancia focal imagen de la lente, que es la distancia que va desde el foco imagen, dijimos, hasta el plano principal posterior, y calculo la inversa de la misma, entonces determino su potencia focal. Ahora, la es la distancia que va desde el vértice frontal anterior hasta el foco objeto de la lente del ejemplo 1. Del ejercicio 1, perdón.
La distancia frontal. ¿Frontal qué? Frontal anterior. Frontal anterior. Porque es la que va desde el vértice frontal anterior hasta el foco objeto, ¿sí? Bien. D. La distancia de vértice posterior o distancia frontal posterior es la que va desde ¿hasta dónde? Desde el Desde vértice foco imagen posterior hasta plano el principal. plano principal desde posterior. el foco imagen hasta el plano principal. Plano principal no tiene que ver con la distancia de vértice posterior, ¿eh? Separemos. Ustedes recuerden, los planos principales están relacionados solamente con la distancia focal, chicos. Las distancias frontales están relacionadas con donde, digamos, las pancitas de las lentes, ¿sí? Por decirlo bien burdamente. Desde donde terminan las lentes, eso, el vértice, la distancia de vértice posterior entonces es la que va desde el vértice posterior hasta aquí. El foco imagen. Foco imagen. Foco imagen. Y E, la potencia frontal posterior es la inversa de Distancia vértice foco imagen. De la potencia frontal anterior, ¿lista? Anterior. No, no me mezclen anterior con posterior, chicos, por favor. La potencia es la inversa de una distancia. ¿De cuál? Del vértice posterior. Sí. La potencia frontal posterior es la inversa de la distancia frontal posterior. Se acabó la historia. ¿Sí? Vayan de a poco. Ahora nosotros lo hicimos de a poco, pero ahora ustedes lo van a tener que hacer y responder en sus cuadernos, en su computadora, y lo hacen despacito y lo hacen bien, ¿sí? Porque esto es para que ustedes aprendan, no es para que tengan que entregar algo porque lo tienen que entregar y ya. Porque si lo hacen sin conciencia no sirve nada. Tienen que algo llevarse. Bien. Lice, una preguntita. ¿Esto es práctica para nosotros o para rehacer y entregarlo? Por favor. No, a ver, hay que entregarlo, Marta, por una cuestión de que tiene que haber un contenido demostrado para nada, porque somos un instituto y tiene que haber una devolución y yo lo tengo que corregir, tengo que saber que lo que hacen está bien, o sea que sí, lo tienen que entregar. ¿Sí? Pero háganlo bien. O sea, háganlo para ustedes, no para mí. ¿Sí? Está bien, gracias. Porque yo de esto les voy a tomar el examen. Así. ¿Sí? Después vamos a ver un poquito de ecuaciones, pero de cuentitas para que ustedes terminen de fijar esto, pero después esto es lo que va en el examen, básicamente. Bien. Chicos, ahora les quiero mostrar esto que dice, analice las siguientes situaciones. Diga qué sucede con las distancias focales y frontales en A y en B. Y acá tenemos dos gráficos. Y después dice, si tuviéramos que aplicar estas lentes a un anteojo, ¿con cuál conjunto, el conjunto de las lentes de A o el conjunto de las lentes de B, conseguiríamos la misma potencia frontal posterior? Recordemos que el frontofocómetro o lensómetro mide potencias de vértice posterior. Fíjense, ahí se ve, porque está medio, un poquito más grande. Fíjense el grupo A. ¿Cómo son las distancias focales de las lentes del grupo A? ¿Iguales o distintas? Iguales. Iguales. Iguales lo pueden ver, ¿no? Acá está la línea, maldita, la encontré. Acá, ¿no? A ver, acá, si yo trazo esto así, ¿se ve ahí? Sí, ¿no? Yo puedo ver que esta distancia hasta F, o sea, de acá hasta acá, es la misma que de acá hasta acá,
Y es la misma que de acá hasta acá, ¿no? O sea, las 3 distancias focales, recordemos que focales son las que van desde el plano principal imagen hasta el foco imagen. ¿Y qué pasa, chicos, con la otra, ¿cómo se llama? La distancia frontal posterior. Acá, por ejemplo, en la primera lente, ¿de dónde va? Desde acá hasta acá. ¿Y acá de dónde va? ¿Desde acá? Desde el hasta plano. acá. Y fíjense esta, es mucho más cortita. ¿Sí? Entonces, acá tenemos lentes de igual distancia focal, pero lentes de muy diferente distancia frontal, ¿sí? Y fíjense en el otro gráfico. Ay, espero que si no borro esto no se puede. Vamos a borrar. Wiki. ¿Listo? Vamos abajito. Fíjense ahora estas. ¿Qué pasa acá? ¿Qué me pueden decir de estas? Distancia focal diferente. Al revés. Al revés, pláyese. ¿Al revés qué? Separemos, nombremos, ¿qué distancia? Tenemos 2 distancias, la focal y la frontal. La distancia focal es diferente y misma distancia. Son los mismos, profe. Las frontales son iguales, ¿no? Van desde el foco, desde el vértice posterior, acá, hasta el foco imagen. Igual la frontal 1, igual la frontal 2, igual la frontal 3. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con las focales? Y las focales nada que ver, ¿no? Una va desde acá hasta acá, la de la segunda va desde acá hasta acá, y la tercera desde es re larga. Bueno, bien, entonces, ¿les quedó claro la diferencia entre distancia focal y distancia frontal, no? Bien, ahora, fíjense, vamos a borrar esto. La pregunta que nos hacían el práctico acá es, si tuviéramos que aplicar estas lentes a un anteojo, ¿con cuál conjunto conseguiríamos la misma potencia frontal posterior? ¿Con A o con B? Con B. Con B. ¿Les queda claro por qué? Sí, por todo lo que vimos recién. ¿Entendieron un poco más de lentes gruesas? Sí. Sí, Pero más les vale, porque los mato. Te juro que viajo para matarlos. Bueno, van a poder hacer el práctico, que ahora se viene otro, ¿eh? Sí, listo. ¿Me bancan 5 minutitos? ¿Eh?